Buen día, chicos. Tommy, Buen día. buen día Nacho. Buen día, gracias por saludar. Bien, esto es Retrógrades. Tenemos un mail que es retrogrades.podcast@gmail.com. Pueden escribirnos ahí para quejarse de lo que sea. Y hoy vamos a hablar de una frase que está en el aire hace mucho tiempo. Se repite por todos lados y es como en parte una suerte de perogrullada ya, o al menos quienes la repiten lo toman como si fuese una verdad de perogrullo, algo que cualquier persona informada debería aceptar, que es que todo es política. ¿Todo es política realmente? Esa es la pregunta hoy. En lo inmediato es una afirmación que plantea una pregunta por el todo y por lo político, y que tiene una generalidad que por lo pronto resuena con lo que pueden decir, por ejemplo, algunos científicos, ¿no? Que dicen todo es genética o todo es animal, es decir, en última instancia nuestra conducta está regida por instintos naturales, o lo que pueden decir también ciertos economistas de un lado u otro, de izquierda a derecha, que es todo es económico. Entonces, inmediatamente la generalidad de la frase ya despierta algunas sospechas, como para decir, no es una perogrullada, o en todo caso se riñe inmediatamente con otras frases que son igualmente obvias para quienes la dicen. Lo cierto es que ninguna es obvia para nosotros. También pone en juego algo de lo público y lo privado, ¿no? En el sentido de que todo es político, inmediatamente apunta a que es político aquello que uno no pensaba que lo fuere, que es como una forma de decir es público aquello que uno pensaba que era privado. Y también creo poner en juego algo de la teoría y la práctica, en el sentido de que no se trata solamente de hacer política desde un pensamiento de la política, sino también en la acción e incluso en la acción mínima, en la acción más insignificante, etcétera, etcétera. Pero todo esto será visto después de que escuchen inevitablemente esta cortina que viene a continuación. Bueno, decíamos, todo es política, o más bien preguntábamos, ¿todo es política? Y lo primero que pensaba es algo que se habló en otro tema aquí a raíz de la descentralización y la idea de un proyecto moderno de la política, o más bien un proyecto de centralización y de ordenamiento de la política, y en la forma obviamente de eventualmente del totalitarismo, de un ordenamiento minucioso de la vida en común, que incluso llega hasta la legislación de las costumbres y demás, que justamente conciben todo como político, es decir, como todo es pensable o pertinente para el orden político, por lo tanto tiene que ser legislado, controlado, etcétera, etcétera. Pensaba a raíz de esto que quizás la frase todo es política solo es pensable desde la modernidad o a partir de la modernidad, en la medida en que se ve en el individuo o se cree encontrar en el individuo algún tipo de eficacia de la acción, ¿no? Digamos, como un sujeto que pueda participar en la política desde su acción más mínima o demás. Es decir todo es política en, no sé, a un jornalero medieval, quizás no tenía mucho sentido. Uno podría decir, sí, tiene sentido en la medida en que todo aquello, digamos, que forma parte de su mundo está determinado desde arriba por la política, pero se perdería el otro sentido de la frase, que creo es no sé si el principal, pero ciertamente igualmente importante, que es que lo que uno no habitualmente entiende como político es efectivamente político. Por otro lado, lo que inmediatamente me suscita a mí la frase, y esto a partir de un texto de Nancy y Butor sobre la democracia, lo que me pregunto
es si eso quiere decir que todo otro orden se resuelve en lo político, o el sentido de todo otro orden es eminentemente y finalmente político. ¿A qué me refiero? El sentido último del arte, por ejemplo, ¿es político? ¿Se lee desde la política? ¿O el sentido de el amor o de la amistad? El hecho de, por ejemplo, de que yo amo a mis padres, a mi familia, de que hay ritos en torno a eso, de que el horizonte, por ejemplo, de la muerte en ese orden tiene también obviamente su propio rito y demás, el afecto que yo tengo, el amor que tengo por mis amigos y por mi familia, etcétera, etcétera. Eso en última instancia es algo de orden político, es decir, eso es finalmente lo político, porque si no lo es, entonces no todo es político. Y estamos hablando de cosas no poco importantes, ¿sí? Estamos hablando de órdenes de importancia capital en la vida de cualquiera. Y si la política no determina en última instancia esos órdenes, entonces no todo es político. Es decir, hay un orden o varios órdenes en la vida sumamente importantes donde la política en todo caso, en ese caso, no entraría, o en todo caso, si entra tangencialmente, bien, pero no puede adjudicarse un todo. Sí, bueno, la pregunta ahí, creo, tal como la planteas vos, es si hay una fuera, ¿no? De lo político, una exterioridad. Pero, a ver, para hacerse esa pregunta, como decías al principio, primero habría que definir los términos, corriendo el riesgo de sonar y de ser analítico, ¿no? Pero ¿de qué se habla cuando se habla de que todo es político? ¿Cómo se entiende? Bueno, el todo habría que precisarlo quizá, pero se sobreentiende que es todas las prácticas, todos los hábitos, todos los espacios, todos los dominios, ¿no? Pero política. Yo creo que en general hay ahí una equivalencia entre política y poder, ¿no? Cuando se dice todo es político, no se refiere a que todo está sometido a un poder central como puede ser la monarquía absoluta o el de los totalitarismos del siglo XX. Se refiere, creo, se quiere referir a un poder no necesariamente central, no necesariamente centralizado, que regula o da forma a las prácticas. Y en particular, como decías vos en la presentación, aquellas prácticas que en principio creemos escindidas de lo político o exteriores al poder. Uso poder y no político porque quiero, digamos, tomar el vocabulario o los sobreentendidos de esta frase que circula, como dijiste vos, en la opinión pública. Entonces digo, justamente, vos hablabas de la muerte, hablabas del matrimonio, de los ritos. Bueno, todos estos ritos que se quieren exteriores a lo político estarían en cambio, ¿no? Sujetos a prácticas, procedimientos del poder. Quiero hacer énfasis en poder, ¿no? En la centralidad que se le otorga al poder y un poder descentrado eh, ante el cual no habría exterioridad, ¿no? De acuerdo a la frase, no estoy diciendo lo que yo opino, ¿no? No, está bien, está bien. De todos modos, repetiría la pregunta en el sentido de el sentido último de todos esos, de todas esas formas, de todos esos ámbitos o órdenes o dimensiones de la vida, ¿es efectivamente el del poder o los excede? Es cierto lo que decís, que se tiende a equiparar política con poder y desde ese punto de vista también política con una acción para jugar, para disputar el poder, ¿no? Para reconfigurar, si se quiere, la forma actual en la cual están estructuradas las cosas. Y creo yo también que quizás malamente, con respecto a esto que vos decís, debería ser un poder descentrado, concebido como un poder como casi sin agencia, en el sentido de perdido en una urdimbre, ¿no? De tensiones y de núcleos que aparecen o desaparecen y de prácticas y demás, se tiende a pensar eso de una manera muchísimo más concreta. Por ejemplo, Eso, si desde el vos hablás feminismo de la contra... muerte, por ejemplo, ¿no? Bueno, los espacios en que se muere, digamos, es un lugar común, ¿no? Digamos, el modo en que se moría en la Edad Media, el modo en que se muere en civilizaciones no occidentales, digamos así. No es el modo en que se muere en los hospitales de la medicina moderna, de las ciudades modernas, de los estados Sí, modernos. Digo, para hacer esa concesión. Ahora,
a la vez la sola distinción, la sola centralidad de la pregunta en torno de la muerte, de la locura, de la sexualidad, que por poner los tópicos Foucaultianos, ¿no? Habla, yo creo, justamente, de una exterioridad, ¿no? No de algo que se define, como dijiste vos, desde lo político, desde el poder, sino ante el poder. Pero ahora ese ante el poder lo hace político, pero también lo hace exterior a lo político. Sí, a mí me parece que hay varias virtudes en la presentación que hizo Ale, pero me parece que una de ellas es que me gustaría transitar eso antes de ir al tema del poder, no para eludirlo, pero él dio un paso atrás hacia la modernidad y dijo, esto no es un devenir de lo moderno, de alguna manera, es decir, no se podría presentar esta pregunta antes. Y a mí me parece, y ahí lo asociaste con el tema de la eficacia de una acción del individuo, del sujeto. Y yo creo que algo de eso tiene que ver. ¿A qué me refiero con esto? Primer punto. Me parece que es una conformación histórica esta pregunta, ¿no? Si todo es político, que es resultado de una voluntad que es esclarecida, se puede presentar a sí misma también la totalidad del mundo como una representación, que puede de una u otra manera no solamente pensar y modificar, sino que también la reconoce como si fuese de alguna manera histórica y como también como algo que puede de alguna manera, sí, ser maleable, ¿no? Puede ser de otro modo. Quiero ser lo más claro posible en esto. Lukács se da cuenta en Hegel y en Marx esta cosa de la ontología de lo social. Es decir, que en lo social hay una ontología. Y si hay una ontología, de alguna manera hay de alguna manera una representación de eso. Por lo tanto, cuando se extiende de esa manera el espacio de la representación y si lo político moderno está asociado a la representación, de repente todas las conformaciones humanas pasan a ser conformaciones de lo público o posibles conformaciones de lo público. Ante ese estado de situación, Perdón, solamente quiero aclarar lo que estás diciendo. Es decir, o sea, digamos, la vida en común pasa a estar representada, justamente conceptualizada como un todo, y desde ahí uno puede justamente conceptualizar la acción que uno puede ejercer dentro de esa totalidad que uno tiene frente a sí, al modo de una explicación, etc. exactamente, y hay un ante sí, es decir, hay un sujeto que se representa eso y que de alguna manera está penetrado también por esa misma representación, o sea, está conformado por esa misma representación, en ese doble juego. No es un sujeto ajeno, digamos, trascendental en términos kantianos, sino que está implicado también por esas conformaciones. Y ahí viene quizás el concepto de ideología, que también es un antecedente de esta idea de que todo es político. Pues yo pensaba, la muerte, ¿no? El amor, y pensaba justamente en un devenir de este pensamiento moderno en la praxis revolucionaria que comienza a codificar, que esa es la primera crítica como totalitaria de las prácticas que empiezan a ver, bueno, de qué manera, no sé, los militantes podían no tener relaciones entre ellos porque ellos iban en contra de la causa. Entonces ahí se politiza el amor, se politiza la muerte, además del sacrificio y toda esa discursividad que aparece también como espacio de lo político antes de que sea esta forma del poder y de la crítica, digamos, estoy en un estado anterior, es el estado, si vos querés, del devenir del pensamiento de la ideología marxista, o sea, el concepto de ideología en el marxismo, eso quise decir, y después sí hay un devenir en términos del poder, que creo que hoy se retoma también con algo de esa impronta moderna, por eso me parece que no es, espero no haber sido muy farragoso o muy Too late. bueno, se puede siempre borrar todo esto. Pero me parece que ahí me parece que hay un punto que a mí me resulta muy interesante de empezar a pensar esta frase, más allá del estado dado, generar esa diferencia a través de esa distancia, desde lo moderno, pero también pensado antes de lo moderno, como estaban diciendo también Tommy, de tratar de pensar, digamos, que acá hay una conformación de lo público, de lo político, que es la conformación de la representación, de decir, bueno, todo está expuesto, todo está puesto afuera de sí, ¿no? Sí, dentro de la totalidad como representación, yo no sé si el trueque entre política y poder de alguna manera quiere, no sé si trascender la representación o en todo caso complicarla en la medida en que termina deslocalizando lo político, ¿no? Es decir, y justamente esta idea de que todo es político, de que uno puede o incluso debe, porque creo que todo es política, esconde ciertamente una exhortación, termina como
totalizándola aún más, en el sentido de que lo político ya no es nítido, está enturbiado, si se quiere, por la descentralización del poder y demás. Y por otro lado, quería señalar yo lo que yo percibo como cierta contradicción, si se quiere, en quienes tienden a repetir esta frase, que es una linealidad en la concepción del poder. O sea, así como está desdibujado, por otro lado, está bastante claro, por un lado, los problemas y por otro lado, el tipo de acción a tomar. Es decir, vamos a revertir la estructura que pesa sobre nosotros o la forma en la que están determinadas las cosas y la vamos a revertir cambiando nuestra conducta, dejando de satisfacer las expectativas, revertiendo las expectativas, ocupando nuevos espacios, haciendo nuevas acciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, ahí creo que la frase se traiciona a sí misma en la medida en que quiera entender el poder de una manera, entre comillas, compleja y descentrada y demás. Por otro lado, me preguntaba, ¿quién vive realmente de acuerdo a un eslogan de ese tipo, de acuerdo a una premisa así? En la medida en que, creo de vuelta, implica una exhortación a hacerse cargo de que todo es política y por lo tanto somos responsables de nuestras acciones, de lo que nuestras acciones representan para el bien común, perdón, para la vida en común, y responsables de la conciencia que tenemos del hecho de estar determinados políticamente o por el poder o por lo que se quiera decir. Es decir, ¿qué efectividad real puede tener una frase de ese tipo en la acción de cada uno? Es decir, ¿es posible pensar que esa frase pueda llegar a tener alguna realidad para nosotros? Vivir como si todo fuera política y regir cada acto nuestro de acuerdo a una mentada vida en común sobre la que tenemos inmediatamente en todo momento, en lo privado, incluso en los lugares donde nadie nos ve, una responsabilidad. A ver, me parece pertinente lo que decís, pero corre digamos, por un lado es un argumento ad hominem, ¿no? Digo, el hecho, digamos, que quienes enuncian lo que enuncian se rijan o no por lo que enuncian, digamos, no mancilla su enunciado, ¿no? Perdón, pero no es un argumento ad hominem, es una pregunta sobre el enunciado. No importa quién lo diga. Es decir, ¿es pensable realmente? Digamos, ¿tiene sentido la frase? ¿Puede tener sentido? Yo imagino que ha sido pensable en las comunas, por ejemplo, en las comunas comunistas, valga la reiteración, habrán sucedido cosas de ese tipo, en los kibbutz quizá también. Habrá habido una politización, o en las sectas, sin ir más lejos, ¿no? Una politización de lo privado y de la vida sexual, incluso. Ahora, que eso haya sido empíricamente así o no, me parece secundario. Lo que sí me preguntaba es esto que decía antes, que no sé si les pareció desatinado porque no lo tomaron, pero digo, esta distinción entre la idea de que todo se define al interior de lo político, desde lo político, y la idea de que todo se define en todo caso, si es que, ante lo político, ¿no? El amor, la muerte, digamos, que puedan estar determinadas el amor, la muerte, la amistad políticamente, no quiere decir que sean, en efecto, acontecimientos apropiables por lo político. Y con esto termino, ¿no? Pensaba en el melodrama como forma narrativa y la imposibilidad del amor en el melodrama. No, esa imposibilidad del amor en los relatos melodramáticos está determinada en general políticamente, ¿no? Qué sé yo, Romeo y Julieta o Titanic o cualquier película de Douglas Sirk, ¿no? Digo, en general el amor es imposible producto de un estado de cosas políticamente injusto, por decir así, ¿no? Producto de algún tipo de opresión, si se quiere, incluso. Ahora, que el amor sea imposible producto de ese estado de cosas, no lo hace interior a lo político, sino al contrario, exterior, ¿no? Hay algo ahí, hay un secreto, de hecho, en el melodrama, ¿no? Hay una pasión que se define por fuera de lo político. A ver, una primera aclaración sería, con la imposibilidad del amor, te referís a una imposibilidad primera, porque no necesariamente así, por ejemplo, en las películas de Douglas Sirk, muchas terminan
con el amor consumado Sí, de sí, la sí, sí, mejor sí, sí, está manera, bien. conciliando totalmente el problema, es decir, cerrando la dificultad. Pero al margen de eso, cuando decís que estén determinados políticamente, la amistad y demás, por un lado, ok, si lo querés decir así, eso vendría a responder la pregunta que yo hacía al principio, que es, no todo es política, entonces, digamos, pierde efectividad la frase o en todo caso queda circunscrita, delimitada, y ya no es serio decir todo es política. Pero por otro lado, me pregunto, ¿qué quiere decir que está determinada políticamente, por ejemplo, la amistad? ¿En qué punto? ¿En el punto de partida pero no de llegada? El punto de llegada, evidentemente no, porque vos decís, quizás no termina de, bueno, no termina de determinarla, no la determina en su totalidad. Pero, ¿en qué medida? Es, por ejemplo, el hecho de que uno muera en un hospital y demás, etcétera, y digamos, la gestión de la vida, de la salud, esté atada a la ciencia y a determinadas prácticas y demás. Y que las cosas en general, las cosas, digamos, la vida, los distintos aspectos de la vida, tengan una forma social determinada. ¿Eso es inmediatamente equivalente a político o a poder? Evidentemente la respuesta de quienes repiten esta frase sería, pero por supuesto que sí, ¿no? Es decir, por supuesto que el hecho de que tenga una forma social y demás es un poder y demás. Ahora, me parece a mí que se pierde la especificidad de lo que se quiere decir con política o de lo que se quiere decir con poder. Es decir, si toda forma es necesariamente poder, bueno, entonces, ¿qué es? Digamos, ¿se entiende el hecho de que alguien tenga, por ejemplo, la gestión de, ni siquiera la muerte, por ejemplo, la gestión de organizar trabajos o lo que fuere, ¿no? Y del otro lado, los saberes particulares o de la actividad, incluso sin prescindiendo de un saber en particular, que ejerce una actividad propia y demás. Si todas estas formas son poder, digamos, ¿cuál es la especificidad del poder más allá de una forma social determinada? En ese mismo sentido, yo pensaba en lo que suele decir Zizek, ¿no? Respecto a esto, sacándolo de Lacan, que necesariamente la lógica de la determinación implica una lógica del no todo. Es decir, inevitablemente la mera enunciación del todo implica un no todo implícito, pero no necesariamente que sea un algo, ¿no? O sea, el problema de la frase, en principio, vos al principio decías, hablabas de que la economía suele tener, o la ciencia suele tener este tipo de discursos. Yo pensaba que algo que los aúna sería lo que se denominó el discurso metafísico, digamos, que es la de la totalidad del ente, ¿no? O sea, la posibilidad quizás sea la primera forma, en Aristóteles en adelante, de nombrar el todo, ¿no? Y que una de la autocrítica, digamos, a esa, que hizo la misma filosofía y Occidente, es la imposibilidad, o de nombrar el todo y no estar simultáneamente teniendo mentado un no todo, ¿no? Entonces, ahora, dicho eso, dicho que inevitablemente el todo implica un no todo, me parece que el error simétrico, que es el que cae para mí el conservadurismo y el liberalismo, es tratar de encontrar ese no todo en algo, o sea, también determinarlo. Entonces, si uno dice, bueno, mi cuerpo es un espacio privado, bueno, inevitablemente va a estar transido ya de representaciones o de formas culturales o de formas sociales, inevitablemente. La muerte también, o sea, siempre va a haber a un grado de representación. Entonces me parece torpe querer encontrar ahí, en eso, pero también es torpe creer que la representación pueda gobernar la totalidad de esos espacios o de esos lugares, ¿no? Entonces, efectivamente la muerte está implicada en lo público, pero también un elemento o hay un resto que no puede ser absorbido por lo público. Y cuando intenta ser absorbido es que se produce un espacio totalitario, ¿no? Y se quiere gestionar de un modo total esos elementos que nos ponen ante lo inapropiable. Entonces, quizás en un punto, porque ustedes nombraban, ¿no? La literatura empieza a dar esa dimensión inapropiable y da lugar a esas improntas. Pienso, no sé, a García Márquez, cuando habla muchas veces, no sé, del dolor. Recuerdo que es el general, no tiene quien escriba, no, el otro, perdón, no recuerdo cómo se llama, el que le duele la muela y tiene que ir el tirano al dentista. Otonio el Patriarca, creo. Es esa, ¿no? Entonces tiene que ir al dentista, entonces, claro, inevitablemente el tipo está ahí en una situación asimétrica o disimétrica o de subordinación.
bueno, está hablando algo ahí de lo inapropiable del poder, ¿no? Y que de repente, de alguna manera, la lógica del poder puede ser totalmente loca, digamos, y que de repente una persona está a merced, una persona que es un tirano está a merced de su subordinado, ¿no? Y pensaba, bueno, que ustedes hablaban, el melodrama, etcétera, de una dimensión del amor que se sustrae permanentemente de la gestión política pública o de la representación, tomando esto en un sentido muy amplio y del poder incluso, ¿no? Entonces, ¿en qué medida, ¿no? Tenemos ahí también eso, ¿no? Lo que se subvierte una y otra vez y no puede ser apropiado, y quizás el arte puede hablarnos más de eso, ¿no? Y cuando el arte, perdón, se vuelve político, partidario, es que se termina en lo peor, ¿no? Sí, se termina el arte. Exacto. En ese sentido, hago una anotación cinematográfica que además viene a cuento en términos históricos, que es La muerte de Luis XIV, una película de Albert Serra, un cineasta catalán que imagino que Ale despreciará. Es una película precisamente sobre la muerte de Luis XIV, está enteramente dedicada a los días, meses, semanas finales del monarca. Él en la cama, tirado, ¿no? Y los médicos intentando resolver una gangrena que tiene. Bueno, aparece como la medicina premoderna, la medicina moderna, pero está ahí el cuerpo, ¿no? El cuerpo del monarca en estado de putrefacción. Además es Jean-Pierre Léaud, el monarca, cosa que le da a todo, obviamente, una gracia extraordinaria. Pero digo, esto que decías vos, Nacho, ¿no? Digamos, retomando y buscando amplificar la anécdota de García Márquez, ¿sí? Y dije que venía a cuento históricamente porque a fin de cuentas, digo, quizá esto va a contramano de algunas de las cosas que se dijeron antes, pero la Revolución Democrática, entre otras cosas, se define entre otras cosas no, eminentemente se define ante el carácter absoluto del poder real, ¿no? Es decir, ante de una totalización del poder. Es decir, hay una fuera que instituye. Es una totalización del poder, pero no es una totalización de lo político en el sentido de inmiscuirse en cada orden de la vida. Es cierto, pero los totalitarismos de algún modo consuman ese proyecto, ¿no? Sí, sí, Como reacción ante, no es como, es como un absolutismo trasnochado, claro. ¿no? Perdón, y con poder tecnológico de hacerlo, ¿no? Que no lo tenía el absolutismo, de inmiscuirse en lo privado a un nivel que no se podía. Lo increíble es que, y con esto te deseo la palabra, Ale, perdón. Lo increíble es que el discurso de izquierda reivindique un enunciado que bien podría pertenecer orgullosamente a los totalitarismos de derecha o de izquierda, lo que fuera, los totalitarismos sin más. Claro, yo creo que lo hacen en parte, o sea, decirlo desde la derecha hoy sería terrible, ¿no? Porque inmediatamente implicaría eso, es decir, si viene alguien de derecha a decir todo es política, lo que quiere decir es vamos a pasarles por encima a todos. Ahora, decirlo desde izquierda de alguna manera mantiene abierto el espacio de conflicto y Claro. supongo, no sé si de negociación, pero sí bueno, de acción, digamos, de reconfiguración y demás, digamos, de reinscripción, como dice Judith Butler, por citarla otra vez. Un pequeño elemento, creo que ahora el referente de la izquierda es el liberalismo, ya no la derecha totalitaria. Entonces, lo que quiere decir es, ante la ingenuidad liberal que cree que hay un antes del Estado, una fuera del Estado, ahí me parece que es la crítica. Sí, sin duda. Ahora bien, con respecto a lo que decías, Nacho, me parece que mi argumento en todo caso sería ese, ¿no? No solo que hay un resto inapropiable por la política, por ejemplo, en el caso de la muerte, pero también en el caso de vuelta en el amor o el arte, eh, la amistad o incluso el pensamiento mismo, por ejemplo, es decir, la pregunta o si se quiere lo que se llama filosofía, etcétera, etcétera. Yo creo que todos esos órdenes, digamos, el sentido último de esos órdenes no es la política y la política no tiene forma de reapropiarse en última instancia de esos órdenes. O sea, el señalamiento de que esos órdenes están ordenados o están de alguna manera afectados por el hecho de tener una forma social determinada y dentro de esa forma social puede ser leída como la ejecución, la acción de un poder, me parece que diluye tanto la cuestión que la afirmación de que todo es política termina siendo penosamente abstracta. De ahí que se pueda equiparar con toda esa economía o todo lo demás. Pero además, creo, la frase viene a querer, como ya dijimos, reinterpretar
lo que pasa, o lo que antes se llamaba meramente costumbre, ¿no? Es decir, si me depilo o no las axilas, o si voy o no al gimnasio, y la idea de, o si te maquillas o no, como este es un ejemplo que ponía un divulgador que se llama Darío Steinschreiber, de si uno se maquilla o no, y claro que es político esto, bien, o sea, está bien. Ok, pongamos que es muy político. ¿Qué tenor, qué importancia, qué valor tiene la política ahí? ¿O es todo igualmente valioso? Es decir, ¿es todo igualmente pertinente a nivel político? Porque en tal caso, el señalamiento, o sea, quien viene a abrirnos los ojos respecto a la importancia de depilarse o no las cejas y de que ahí de alguna manera hay algo crítico jugándose, se vuelve bastante relativo. Es decir, ¿cuál es el sentido de la política y qué relevancia tienen todas estas pequeñas minucias de la vida cotidiana dentro de ese sentido fuerte que puede llegar a tener la política? No me parece lo mismo, por ejemplo, el derecho a voto, o qué sé yo, el derecho al aborto, a la comodidad con la que uno puede caminar por la calle con, no sé, qué sé yo, no sé, es decir, se me vuelve ya difícil encontrar un ejemplo que no sea medio absurdo, ¿no? Y peor aún puede ser que diluya las discusiones más importantes en minucias, ¿no? Que también... Exacto. Es decir, yo tiendo a entender la política en un sentido fuerte y de alguna manera circunscrito. O sea, y en todo caso, también se me hace algo ociosa si alguien me viene a decir que todo es poder y atención a qué zapatillas me pongo o cómo me ato los cordones, corre el riesgo de volverse un poco insignificante o poco serio el planteo, ¿no? Y a su vez, yo quiero retomar una idea que decías, el carácter abstracto que tiene, y como sabemos desde Hegel, ese carácter abstracto se vuelve reapropiable infinitamente, que es lo que nosotros estamos viendo, algunas variaciones y las que se van a ir dando, ¿no? Además de no ser nada, produce después efectos, ¿no? Determinados, justamente por su carácter no concreto, no determinado, ¿no? De izquierda a derecha y en cualquiera de sus formas. Con respecto a eso de la reapropiación y demás, no sé si termina estando implícito dentro de esta idea de que el poder está en todos lados, la posibilidad de justamente contestar ese poder, de alguna manera lo relativiza, o sea, lo hace menos terrible, hace menos oscuro y menos iluminado la sentencia de todo es poder, abrir los ojos, estás todo el tiempo determinado por la cosa. Pero entonces, si yo tengo la libertad, y a esto iba también con lo del sujeto moderno, es decir, esto de todo es política solo es pensable desde un sujeto moderno que tiene la libertad de decidir su propia vida y de mal que mal, ¿no? O sea, dentro de las limitaciones o formas que uno quiera pensar, que tiene la posibilidad de actuar y de contestar ese poder. Entonces, ese poder, por más descentrado y ubicuo que se quiera creer, es también impotente en un punto. Es decir, deja abierta la puerta para una reinscripción o para un cambio, para un tipo de acción y demás. Si todo es política, quiere decir todo es poder, también quiere decir vos tenés el poder. Digamos, el poder no está fuera de vos. Vos también sos poder. Bueno, un poco sí, que es lo que señalaba Tommy al principio, la lectura de política como poder es esa, ¿no? Esa microfísica del poder. Hay una cuestión un poco, creo, medio ingenua, ¿no? Al final, entonces en última instancia, como creo que vos señalabas, digamos, vale lo mismo el poder estatal o cualquiera de los organismos del poder que un poder individual o incluso un grupo, ¿no? Que se junta para ejercer poder. Un poco esa equiparación termina siendo también, insisto, ¿no? Un poco ingenua, ¿no? En cuanto a la lectura ontológica del poder, ¿no? Sí, yo por último quería quizás retomar una cosa a la que Tommy no le dio importancia, que es esto de la posibilidad de que la afirmación de que todo es política tenga algún tipo de realidad efectiva o digamos de que sea tomada en serio a nivel individual y común. Por un lado, creo que la legislación de las costumbres, que quizás sea otro ámbito de la vida que excede, ¿no? Digamos, la mera costumbre, la fuerza de la costumbre, que uno puede decir, por supuesto que eso es poder y qué sé yo, digamos, uno puede decir eso con respecto a todo. Ahora bien, siempre falló, ¿no? Incluso en Roma, tu Augusto, por ejemplo, quiso legislar la moralidad privada
demás, y falló de la misma manera que falló en los totalitarismos del siglo XX. Esos proyectos son insostenibles, dice Zizek, justamente por lo que implican a uno, ¿no? Es como, es imposible pensar una vida seria en la cual uno tiene que estar todo el tiempo decidiendo políticamente cada pequeña cosa que hace, ¿no? Por no decir otra palabra. Y a eso iba yo con esa imposibilidad. El hecho de que de hecho se quiera legislar no quiere decir que esa legislación termine siendo efectiva, es decir, que termine siendo exitosa. Y el hecho de que históricamente tienda a fallar siempre, de alguna manera creo que dice algo respecto de la validez de una afirmación como todo es política. Sí, está bueno que lo hayas retomado porque también eso habías hablado al principio de la legislación de las costumbres, me parece central eso, que tiene como un supuesto también la transparencia que nosotros tengamos sobre las costumbres, como si fuese algo que lo cual nosotros podamos ver, representarnos y conocer en su raíz, digamos. También ahí falta un poco de materialismo también para entender propiamente qué significa la vida en común, como vos señalabas, ¿no? Y otro punto ¿A qué que vas con lo de materialismo? Perdón. materialismo en el sentido de que hay algo opaco también, ¿no? Hay algo esto también que hablábamos antes, inapropiable y que no comprendemos y que de alguna manera circula más allá de nuestra voluntad, nuestra representación. Nos puede parecer genial una idea, como por ejemplo tratar de hilar, que termina siendo una idea publicitaria en última instancia, ¿no? La capacidad de aplicar una idea mil veces y conseguir efectos, por decir de una manera, insisto, ¿no? Publicitarios en el sentido de por un lado propagandístico, pero por otro lado también de efectividad, ¿no? Para un entendimiento. Y poder crear la idea de que, bueno, el lápiz labial o lo que sea, hay una opresión y poder hacer una genealogía de esa opresión, es muy bueno para la idea, digamos, muy, muy bueno, sí, más. Y la idea, pero no tiene que ver con la materia, con la vida. Y eso es lo que hacía Marx, o sea, eso es lo que leía Marx cuando hablaba de la ideología. Es decir, justamente eso es ideología, es decir, poder cerrar en la idea, pero que después no tenga ninguna efectividad en la materia de la vida, digamos, ¿no? Y en la historicidad de la materia de la vida. Y es eso lo que no se puede legislar. Y ahí hay como una ingenuidad también, ¿no? En la lectura. Sí, creo que de vuelta, creo que ya lo dijimos, pero hay una concepción excesivamente transparente a la hora de decir todo es política. Y me parece que ahí el error no está en decir, el poder no está, digamos, está en una concepción, para mí al menos, en una idea tan minuciosa ¿cómo se dice? Bueno, de vuelta, lineal y transparente que no es sincera, creo yo, o en todo caso no es atenta a la experiencia de la vida que está llena de este tipo de oscuridades y la experiencia de la vida en común, que también está llena de estas inercias y demás. Y un elemento más que también me parece que no es para menospreciar, en este mismo sentido que vos decías, de pensar ese enunciado en relación con la posibilidad de vivirlo o no, que es la ingenuidad también, perdón, repito esto, de que se puedan colar, o sea, se pueda encarnar ese tipo de enunciados en el resentimiento, que es lo que también se ve, digamos, en querer meterse en la vida del otro, pero no en el sentido liberal, sino querer juzgar la vida del otro, pero bajo un resentimiento, ¿no? O sea, de querer también impedir que el desarrollo y la libertad de la vida del otro o la espontaneidad de la vida en todos sus sentidos. Tampoco hay que menospreciar la capacidad que tiene una frase abstracta de encarnarse materialmente también en el resentimiento de la vida, como lo vería Nietzsche también, ¿no? Totalmente. En última instancia, supongo, si uno quiere ser consecuente con decir todo es política, todo es poder, no puede tomar ningún partido. Simplemente estás señalando una forma, un campo llano en el cual o todos son culpables o todos son inocentes y quien proponer una forma de vida determinada, sea de signo blanco o negro o lo que fuere, no tiene de por sí nada de objetable, al menos desde la frase todo es política. Si es humano. Salvo que no todo sea política, entonces hay algún lugar de opresión que se quiere tratar de liberar. Exacto. Bueno, pero entonces en ese caso, ¿Cuál es? sí. Tommy, Sí, yo quería justamente tomar el punto que traía Nacho. Creo que se piensa precisamente desde la perspectiva de los oprimidos, de un sujeto oprimido, sujeto en un sentido amplio y vago, digo, una vida, si se quiere, ¿no? Digo, quien desde la izquierda sostiene todo es política, es un arma de doble filo, ¿no? Por un lado está
queriendo impugnar la politización, por decir así, la regulación, la legislación, digamos así, de los cuerpos, porque cuando hablamos de amor, de amistad, de muerte, de sexualidad, de muelas, ¿no? Digo, estamos hablando de cuerpos, digo, por un lado está impugnando esa legislación, pero por otro lado está su reverso, ¿no? Que es esta instrumentalización o esta perversión de ese discurso. Pero creo que hay un potencial negativo ahí, donde al decir todo es político se está diciendo no, no todo debería serlo. Digo, también yo haría esa concesión a esa máxima, ¿no? Es decir, lo político o las tentativas regulatorias de lo político deben medirse ante una vida que no debería ser regulada o que no debería estar sometida a... O sea, todo es político en tanto estemos en la lucha. No entiendo. Y claro, sería todo es político en la medida en que eso nos sirve para llegar a un punto donde no todo lo sea. Exacto, algo por el estilo, o en tanto nos sirve para preservar un espacio en que no lo sea, ¿no? Esto que la vez pasada, en una conversación preliminar, vos, Ale, dijiste, creo, respecto de otra película, de dioses y de hombres, ¿no? Donde está el gesto de los monjes trapenses, creo son monjes trapenses, Sí, exacto. que justamente, ¿no? Toman una decisión ante la política, ante la película, ante la política mundana, que no es política, o que busca justamente sustraerse de lo político, ¿no? No sé si se entiende cuál es mi punto. Digo, quiero ser generoso con el enunciado y preguntar si ese enunciado, diciendo todo es político, busca justamente deconstruir esa politicidad o esa pretendida politicidad o ese afán regulatorio. Yo creo que hay una. Primero que responde un poco a algo que no sé si va a quedar o no en el programa, pero con respecto al cristianismo, sería otro tema, el cristianismo y la política, o la relación, si es totalitario o no. Pensaba en la frase, ¿no? De al César lo que es del César y a Dios de lo que es de Dios, y quizás también como una forma de leer esta película que Totalmente. señalabas. Pero más allá de eso, creo que es una posibilidad de leer. Así se leyó en algún momento a Foucault, ¿no? O sea, como una lectura liberal. Entonces Foucault, denunciando el todo del poder, habría un espacio para algo fuera del poder o la impotencia. Creo que es una lectura posible, pero también me parece que no es la contemporánea, ¿no? No, a mí me parece que no es la contemporánea y por otro lado, me parece que el espacio que le querés dar vos, Tommy, se topa, sin embargo, con el problema de vuelta. Es decir, a ver, si estás midiendo la frase, ya sea a nivel literal o ya sea a nivel práctico, es decir, de cómo efectivamente es entendida y cómo es efectivamente pronunciada, me parece que ese espacio de lo no político no está. Y aun si uno quisiera decir como eslogan o exhortación a una lucha para recuperar lo no político, me parece que la lucha no pasa por ahí. Es decir, no creo que totalice el espacio de la vida. Sí, habría una especie de síndrome de Estocolmo, quizá, ¿no? Quiero decir, en el sentido de que quien desde la izquierda, digamos así, ¿no? Desde un discurso emancipatorio, creo que podemos equivaler, ¿no? El discurso de izquierda al discurso emancipatorio. Quien desde un discurso emancipatorio sostiene todo es político, porque el poder le pertenece al otro, digamos así, ¿no? Es la inversión de la antítesis, a fin de cuentas, ¿no? Es decir, termina replicando ese ánimo totalitario, totalizante, más que totalitario, totalizante. Que yo creo que no todo el mundo lo hace igual con ese ánimo, ¿no? Creo que hay muchísima gente que lo dice como diciendo, che, no, despertémonos, cuidemos cómo hablamos, cuidemos, ok, eso se puede discutir aquí o allá. En la frase misma creo que ese riesgo que señalás sin duda está igual. Y me parece de vuelta que es quizás la grandilocuencia de la frase esconde su reverso, ¿no? Y a eso iba con lo que dije muy al inicio de la presentación, con la teoría de la práctica, si quiere decir, vamos, la política entendida así en términos pesados, grandes, históricos, nunca tuvo que decir todo es política. Y los cambios se fueron dando sin esa enunciación que es propia de un tipo de militancia específica, viste, que quiere, bueno, que en última instancia corre este riesgo que decís. ¿Puedo decir una cosa que no vas a poner? Como último, a ver,
No, no va a ser el último, pero como vos dijiste un día, lo que no se dice es responsabilidad de ustedes. Cuando dijo, Tommy hablaba de la película de Albert Serra, ¿es? Sobre la muerte del rey. No, Albert Serra es un escultor. No, vos estás perdonando en Richard. Ah, esa. No, no estás con Eddie Sierra, el músico. Dale, sí, Albert Serra, está bien. Bueno, me recordaba la película, la obra de teatro de Ionesco, El Rey Muere, que también es una parodia, pero también que sirve para entender esto de si todo es política o no, porque el rey que se está muriendo y todo el mundo dice, no, 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 porque el rey no puede morir, entonces lo consuelan, etcétera, y están diciendo que está perfecto y el rey está cada vez peor, ¿no? Y lo que ocurre ahí, que es como algo de lo gracioso, pero también hay algo que se sustrae en esa risa también al poder y la imposibilidad del poder de apropiarse de la muerte como tal, e incluso el juego del poder de apropiarse de la muerte. Entonces también hay algo ahí de lo impolítico que también acontece en esa obra. Bien, terminamos aquí con mucho dicho, quizás mucho sin decir, y equivocaciones quizás, o aciertos, aciertos seguro. Yo creo haberme equivocado bastante. Yo no acerté, pero escuché aciertos de ustedes. ¿Eh? Yo creo que acerté en todas, para compensar vuestros desaciertos. Será hasta la próxima. Adiós. Adiós. Chau.